Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Toda guerra tiene una finalidad. Una guerra convencional, la típica que nos conocemos, es la de imponer la voluntad al adversario con la fuerza de las armas para apropiarse de un área vital. En la guerra que el enemigo nos declaró, la finalidad era destruir nuestro país para sobre sus ruinas construir la República Popular de Nueva Democracia. Lo que buscaban era quebrar nuestra voluntad y para lo cual empleaban el terrorismo, el sabotaje, la guerra de guerrillas y la agitación y propaganda. El surgimiento de Sendero Luminoso en nuestro país se presenta justo cuando regresábamos a la democracia y el gobierno de turno no supo identificar la naturaleza de la amenaza y se equivocó, porque consideró que era una cuestión de orden local y policial, y se trataba de una guerra total. Después de 3 años que dejaron crecer y desarrollar a Sendero Luminoso, recién deciden la participación de las Fuerzas Armadas, que ingresan en el momento de mayor violencia subversiva. Abdicaron las autoridades políticas de sus responsabilidades y las Fuerzas Armadas tuvieron que dirigir y conducir las acciones en todos los campos para proteger a los ciudadanos, defender el sistema democrático y recuperar el Estado de Derecho en todo el país. Sendero Luminoso, al igual que toda organización de extrema izquierda, sabe que tiene 4 enemigos: la familia, la iglesia, los símbolos patrios y el ejército. Para Sendero Luminoso los hijos no eran de los padres, sino del partido. Por eso los secuestraban, ahí tenemos a los pioneritos, pero los utilizaban junto con las mujeres como escudos humanos, porque siempre fueron cobardes. Y lo que tenemos que tener en cuenta como ejemplo de hoy es la captación de los jóvenes. Sendero Luminoso, en su accionar en el centro del país, en Ayacucho en particular, captó a los hijos de los comuneros que estudiaban en las universidades, a los que estudiaban secundaria, inclusive a los de quinto de primaria. Se aprovechaban de la ausencia del Estado para explotar a los jóvenes inquietos y les dieron poder porque les dieron un arma para formar las columnas y les vendieron una ilusión de progreso con la República Popular de Nueva Democracia. Esos jóvenes adoctrinados, cuando regresaron a sus comunidades, buscaron que involucrar a los viejos en este proyecto violentista. Y fíjense cómo es. Los padres que hicieron el esfuerzo para que sus hijos fueran mejores que ellos con la educación, nunca se imaginaron que se los estaban entregando al enemigo, porque Sendero Luminoso es la única organización subversiva en el mundo que empleó gran parte del magisterio para el adoctrinamiento y lavado de cerebro. El MRTA, cuyo frente nororiental, su frente más fuerte, actuaba en el departamento de San Martín, captaba muy fácil a los jóvenes. Tenía un poder de atracción porque era la única organización que se preocupaba de los problemas sociales. A los chicos que no tenían profesión, los captaban para militantes. Y de las universidades, de acuerdo a su perfil, para que fueran mandos militares, políticos o logísticos. Por eso que tenían el apoyo de la población. Estaban sus hijos en el MRTA que se desfilaban por las calles a plena luz del día y le daban alojamiento, alimentación, protección e inteligencia humana. ¿A quién tenían al frente? A oficiales de la costa y a soldados procedentes de Loreto y de Ucayali. Todo cambió en el 93, cuando se formó un centro de instrucción de reclutas en el Sauce y se comenzó a captar a los jóvenes de la zona. Ahí dejamos al pez sin agua, porque ya los chicos
ya eran del Estado, ya eran del ejército que combatía a los emergentistas y perdieron el apoyo de la población. La iglesia, el miedo que le tienen a las homilías de los padres los días domingos. Dos ejemplos. El cardenal Cipriani cuando estaba en Ayacucho y ahora el padre Omar. ¿Por qué le tienen miedo a la iglesia? Porque no quieren tener hombres con fortaleza espiritual, que sepan distinguir entre el bien y el mal. Porque los que no creen en Dios y son ateos consideran que el perdón y el arrepentimiento es una cuestión religiosa, por eso que ellos nunca han pedido perdón ni se han arrepentido de todo lo que nos hicieron. Porque qué mejor para ellos tener un joven, una persona sin respaldo familiar y sin valores. Los símbolos patrios nos quisieron cambiar la blanquirroja por un trapo rojo con la hoz y el martillo. ¿Para qué? Para perder la identidad, para poder de ellos después vendernos una bandera, vendernos una religión. ¿Y el ejército? ¿Por qué? Porque es el pueblo en armas, porque son los hijos del pueblo de 17, 19 años que vistiendo el uniforme de la patria los enfrentan. Y hay un valor que hay que reconocer. Cuando se licenciaron, no lograron captarlos masivamente, porque esos chicos fueron leales a su institución y leales a la patria. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si los hubieran captado masivamente? ¿Y cómo es que el ejército destruyó estas organizaciones subversivas? Porque aquí la parte militar es complementaria, con bases permanentes en los poblados donde la misma población le cedía un local, generalmente un colegio, una posta médica que había sido abandonada por el miedo, con la formación de los comités de autodefensa, con las actividades de acción cívica, esa interrelación entre los soldados y los pobladores para mejorar la calidad de vida. Eso permitió lograr la confianza en ellos. Y por el hostigamiento permanente a sus elementos armados. Esa estrategia integral más el empleo inteligente de la fuerza ocasionó su derrota militar. Le quebramos su voluntad de lucha. Por eso que hubo un arrepentimiento masivo de los emergentistas y una deserción masiva de los senderistas, que fácil se han convertido en la ideología del narcotráfico hoy en día. Pero lo que logramos solo fue una victoria militar, una victoria estratégica militar. No lo derrotamos totalmente. Llegó el año 2000 y en forma obligada teníamos que desarrollar un proceso de la guerra a la paz después de 20 años. Teníamos que determinar cómo sancionar a los senderistas, qué hacer con los arrepentidos, con los retornantes, cuáles son las reglas de conducta y de comportamiento de los que iban cumpliendo su condena. No lo hicimos. El Estado, en lo político, social y económico, tenía que ir a la zona que fue más golpeada por el senderismo, los que conocemos con Albright. Ahí se metió Sendero, de ahí lo sacamos. Sendero entró porque había la ausencia del Estado. Y sin embargo, después que lo derrotamos, no consolidaron, no hubo la presencia del Estado. Y hoy día está topado por narcotráfico. Hemos regalado 20 años y hemos retrocedido 40 años. Cuando nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes no conocen lo que sucedió entre el 80 y el 2000? ¿Cómo van a saber si sus profesores eran de CONARE? Porque como botines políticos regalamos la educación y la cultura. Porque la solución fue echarle la culpa a las Fuerzas Armadas de los excesos del Estado. Y los ayudamos a que ellos convirtieran su derrota militar en un objetivo político, con la persecución masiva, judicialmente, a todos los que sirvieron el estado de emergencia. Y porque recién en el 2014 se dio una ley para que los profesores sancionados por terrorismo no estuvieran dentro del sistema educativo. Y recién en el 2017 se dio el reglamento y tuvieron que salir más de 1000. Esto nos hace ver
que la historia no debe ser tomada solo como el recuerdo de los hechos pasados, sino como una referencia para contrastarla con el presente y una enseñanza para el futuro, para que no volvamos a repetir los errores. Sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia ni reconocimiento. En el homenaje que hoy le hacemos a María Elena Moyano, nos preguntamos qué simboliza ella, la mujer. Pero una mujer que no solamente reclama y denuncia, sino una mujer que participa y soluciona en situaciones muy difíciles. A ella le preguntaban, ¿no tienes miedo? Y ella decía, a veces, pero tengo mucha fortaleza y fuerza moral. ¿Qué buscaba María Elena Moyano en Villa El Salvador? La unidad para derrotar al enemigo común que era la pobreza. En el homenaje que hoy le hacemos, sigamos el ejemplo de ella y busquemos la unidad que necesitamos hoy en día para superar la crisis que estamos sufriendo. Recordemos que juntos somos fuertes y que siendo fuertes podremos hacer más grande nuestro Perú.